resultados de las pruebas Aprender 2022 arrojaron una mejora educativa en la pospandemia. En las escuelas bonaerenses mejoraron los resultados en lengua y matemáticas. Sin embargo, varios especialistas en educación cuestionan la metodología del dispositivo de evaluación, que revela el grado de dominio que los estudiantes de nivel primario y secundario tienen sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar. El estudio regional comparativo y explicativo reflejó que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura. En esta línea, los resultados de las evaluaciones siguen mostrando que un gran porcentaje de chicos no aprenden a leer ni a escribir, y aún en secundaria tienen dificultades para comprender textos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los chicos tienen dificultades? ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Bienvenidos a Mirada Soberana. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la educación y los desafíos pendientes que aún tiene Argentina en términos educativos. Para eso convocamos a Ana Borsone. Ana es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y con una vasta experiencia en el tema. Ella trabajó en el CONICET, lleva más de 50 años trabajando en tareas de investigación en lo que refiere a la educación. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Sí, muy importante lo que estás planteando, el tema que estás planteando. Y que es interesante decir, ha suscitado, después de años de anomia, ha suscitado ahora una reacción de la sociedad. Es decir, los malos resultados que año a año vamos cosechando en este periodo de gran decadencia de la educación argentina. ¿Querés comentarnos primero? Vamos a arrancar a grandes rasgos. ¿Cuál es el estado actual de la educación en Argentina? El estado, yo diría que es un estado de emergencia educativa. ¿Por qué? Porque tenemos un alto porcentaje de chicos que salen de primaria sin saber leer ni escribir, y de secundaria también. Y todos esos chicos que o abandonan secundaria o no terminan secundaria, no se pueden incorporar al mundo del trabajo. Van a ser, y esta expresión la tomé del Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en este siglo, dice el Pepe Mujica, no van a ser explotados, van a ser prescindibles. Y eso es terrible. Van a ser personas prescindibles. ¿Por qué? Porque no tienen habilidades mínimas para desempeñarse en el mundo. Y mucho menos en el mundo actual, claro, en el mundo del conocimiento. Claro. Un chico que es prácticamente analfabeto, ¿qué puede hacer en este siglo? Bueno, hay un estudio reciente que lo voy a leer para no equivocarme, que dice que aproximadamente un poco menos de la mitad de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura. ¿Qué opinás sobre el tema y dónde crees que radica el problema principal para que estos datos... El problema radica en que hace 30 años, y lo vengo denunciando, pues esto es una denuncia, ¿por qué? ¿No es cierto? Hace 30 años se dejó de enseñar en forma sistemática a leer y escribir. Antes aprendíamos todos a leer y escribir en primer grado, ahora aprenden unos pocos. Es decir, que nuestra escuela, que se creó precisamente para alfabetizar a todos, para darle a todos las mismas oportunidades, lo único que hace actualmente la escuela pública es incrementar la brecha socioeducativa. ¿Por qué? Porque algunos chicos aprenden a leer y escribir. Por eso hubo un éxodo, que ahora que no es tanto, un éxodo hacia la escuela privada. La escuela privada tenía clases, la escuela privada enseñaba, claro, más o menos, pero enseñaba. Y la escuela pública dejó de enseñar, también muchas privadas, dejó de enseñar en forma sistemática a leer y escribir. Entonces cada vez los resultados van a ser peores
cada vez porque no se ha cambiado, excepto en Mendoza y excepto en San Luis, también Corrientes quiere iniciar un cambio en la enseñanza. Pero si vos no cambiás la metodología de enseñanza, vas a obtener los mismos resultados. Si un remedio no da resultado y lo seguís dando, matás al paciente, tenés que cambiar. Y tiene que haber voluntad política para el cambio. Esto es muy importante. Necesitamos voluntad política para afrontar el cambio, porque todo cambio cuesta, ¿no es cierto? Y el camino lo tienen que marcar los técnicos. Si vos tenés voluntad política para construir casas, tomás lo que necesitas y decís, bueno, voy a construir tantas casas. Ahora, ¿vas a llamar a tu amigo para construir casas? ¿O vas a llamar a un técnico para que las haga? Claro, claro. Ese es el otro tema. En la Argentina se dejó de enseñar a leer y escribir. Entonces los chicos llegan a tercer grado, pero lo peor es que ya está estudiado que el nivel de lectura que los chicos alcanzan en primer grado es el nivel que va a ir marcando la progresión, en este caso cada vez peor. Claro. Entonces, en tercer grado, cuando vos evaluás tercer grado, lo que te está diciendo la evaluación de tercer grado es que esos chicos, desde el punto de vista de las investigaciones, no aprendieron a leer y escribir en primer grado. Y a partir de ahí se produce lo que se llama el efecto Mateo, ¿no es cierto? Que es como una bola de nieve. Los que aprendieron en primer grado cada vez van a aprender más. Claro. Y los que no aprendieron en primer grado cada vez van a aprender menos. Ese es el efecto Mateo, que ha sido muy estudiado, que se tomó del Evangelio, ¿no es cierto? El que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Es decir, es una bola de nieve. Claro. Entonces, el incendio se genera en primer grado. Cuando en primer grado los chicos no aprenden a leer ni escribir, ahí ya se prende un fueguito. El fueguito se va alimentando en el curso de la escolaridad. Ya evaluás en tercer grado, no leen ni escriben, te imaginas que va a continuar y ya explota ese fuego en la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos abandono y, como decía antes, tenemos chicos que... hay chicos que ingresan a la secundaria sin leer ni escribir. ¿Cómo van a aprender? No pueden aprender, ¿no es cierto? Y, bueno, otros abandonan, muchos abandonan, y ¿qué hace el sistema? Tapa, ¿no es cierto? Vamos a tirar la tierra debajo de la alfombra. Tapa el problema con la promoción automática, que ya hace años se viene aplicando, ¿no es cierto? No se trata de decir, bueno, volvamos a la repitencia, no. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer y lo que la investigación muestra que hay que hacer. Evalúas a los chicos, haces un diagnóstico a mitad de primer grado. Bueno, los chicos que están más desfasados reciben una intensificación de la enseñanza. Claro. Entonces tenés que tomar, igual que te dicen los médicos, ¿no es cierto? El diagnóstico tiene que ser hecho a tiempo, para intervenir y para que todos los chicos, y eso es una ley, para que todos los chicos avancen al mismo ritmo, porque el ritmo de aprendizaje de los chicos depende de la intensidad de la enseñanza. Algunos chicos van a aprender más rápido y con una intensidad menor, y otros requerirán más práctica, más enseñanza, más trabajo. Entonces van a llegar todos a fin de primer grado leyendo y escribiendo. Ana, también hay un dato que es alarmante y que dice que más del 50% de los chicos en Argentina son pobres. ¿Esto también de qué manera afecta a la educación? Creo que tiene relación una cosa con la otra, ¿no? Miren, es el combo perfecto para destruir un país, ¿no es cierto? Analfabetismo, pobreza, droga. Seamos realistas. Ahora bien, con respecto al tema, afecta la vida de los chicos. Claro. Y la pobreza tenemos que colocarla en el lugar en que tenemos que colocarla. Es una responsabilidad ética de una sociedad. Pero nosotros trabajamos con población vulnerable, con población urbana marginada, con población, escuelas rurales perdidas en la nada, con comunidades étnicas, ¿no es cierto? Sí.
y sin embargo los chicos aprenden a leer y escribir. Sí. Es decir, a lo largo de todos estos años hemos hecho investigaciones, porque se decía que los chicos pobres no pueden aprender a leer y escribir por la pobreza, porque los padres no los estimulan. ¿Para qué está la escuela? No son los padres los responsables de la enseñanza de lectura y escritura. ¿Para qué se creó la escuela pública, laica y gratuita? Precisamente para cerrar la brecha, para enseñar. Entonces, nuestra propuesta es comenzar con una gran estimulación lingüística desde el jardín. Es decir, recrear en el jardín el ambiente alfabetizador que tienen muchos chicos en sus casas, donde les leen cuentos todos los días, les dan materiales y prácticamente les enseñan a leer y escribir. Claro. Ya desde la década del 60 se observó que había chicos que llegaban a primer grado y leyendo y escribiendo. Entonces los investigadores se plantearon, ¿qué está sucediendo? Fueron a las casas y vieron cómo los padres les enseñaban a leer y escribir. Ahora, ¿qué pasa? Si no empezamos trabajando muchísimo, enseñándoles vocabulario, desarrollando motricidad fina, habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales, con lecturas diarias de cuentos y de otros textos en jardín, la brecha no la cerramos nunca. Claro. Tenemos que aprovechar la gran plasticidad que tienen los chicos de 0 a 6, 7 años. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para darles estimulación, que desarrollen motricidad fina, que empiecen a trazar letras, que empiecen a desarrollar conciencia de que las palabras están formadas por sonidos, que vean las palabras escritas, que vean las letras. Es decir, en jardín tenemos que empezar a cerrar la brecha socioeducativa. Bien. ¿Querés comentarle un poco a la gente de Queremos Aprender, del cual formás parte? Primero, ¿de qué se trata y qué es lo que hacen con las comunidades? Queremos Aprender es un programa de desarrollo integral, como son los programas actualmente, para la alfabetización temprana. ¿Qué significa desarrollo integral? Significa que para que un chico aprenda tiene que tener habilidades socioemocionales, tiene que tener habilidades cognitivas, por ejemplo, atención. Los chicos cada día tienen menor capacidad de atención, pero esa capacidad de atención sostenida y voluntaria se puede desarrollar. Al mismo tiempo, trabajamos muchísimo con la oralidad. Los chicos tienen que aprender vocabulario, 2 o 3 palabras nuevas todos los días. Tienen que aprender a relatar, tienen que aprender a describir, tienen que aprender a argumentar, tienen que aprender discurso, tienen que aprender lenguaje. Entonces, nuestro programa tiene varios ejes. Los ejes de trabajo, de actividades, con todo lo que son funciones ejecutivas, entre ellas la atención. ¿No es cierto? Desarrollar atención. Un chico que no atiende no puede aprender. Y esa habilidad cognitiva se puede desarrollar a través de estrategias didácticas. Claro. Entonces, también controlar sus emociones, reconocerlas y controlarlas. Porque un chiquito que tiene furia, enojo, tampoco puede aprender. Claro. Al mismo tiempo, lo que les decía antes, un eje fundamental es el trabajo con el lenguaje oral. Nosotros les enseñamos a los chicos comprensión desde jardín, estrategias de comprensión a través de la oralidad, con estrategias didácticas, la lectura dialógica interactiva, una manera de leerles a los chicos que los incorpora a la lectura, los hace interactuar con el texto y les enseñamos a establecer relaciones entre unidades de información del texto, a inferir. Y también les enseñamos a escribir textos. Al principio los chicos le dictan al docente el texto y el docente les explica cómo escribir un texto. Empezamos con mayúscula, terminó una idea, ponemos un punto. Nuestros chicos en primer grado escriben con mayúscula, poniendo mayúsculas, poniendo puntos y también comas. Es decir, en primer grado pueden aprender a escribir textos, ¿no es cierto? Trabajamos más que nada con relatos de experiencias personales. Algo que les pasó, lo trabajamos mucho con la oralidad. Cuando lo dominan en la oralidad, dominan ese género discursivo y además simultáneamente les estamos enseñando a escribir palabras,
Los chicos en agosto, septiembre escriben textos en primer grado, sin faltas de ortografía, porque ese es otro tema. Desde un principio les enseñamos las palabras tramposas. Atiendan, presten atención, esta palabra es tramposa. Tramposa porque les va a hacer trampa. ¿Por qué? Porque suena igual y se escribe distinto. Entonces, desde un momento no se espera que el chico descubra las convenciones de la ortografía. Ya se inventaron. La rueda también se inventó. Claro. Es decir, no es una propuesta por descubrimiento, no. Es enseñanza sistemática. Y una vez que los chicos pueden leer palabras y pueden leer un texto, ya han desarrollado estrategias de comprensión para poder comprender ese texto. A fin de primer grado, nuestros chicos leen solos un texto breve y contestan por escrito 5 preguntas de comprensión. Fin de primer grado. Y también escriben textos. Escriben textos de experiencias personales y ustedes se los puedo mostrar, ¿no es cierto?, cómo cometen muy pocas faltas de ortografía, cómo saben poner puntos y saben poner comas. Pero todo eso se enseñó en forma sistemática. Bien, algo que tiene relación con lo que venís comentando, en la edición anterior de la Feria del Libro hablaste de demoler la psicogénesis de la escritura. Sí. ¿No? Bueno, primero explícale a los que nos están ¿qué viendo es la de qué se trata. Claro. La psicogénesis es un método global que se instala en la Argentina a fin de la década del 80 con una propuesta más que técnica ideológica, ¿no es cierto? Si evaluamos, estamos atentando contra la integridad de los niños. Si enseñamos, estamos impidiendo que el chico descubra por sí mismo. ¿A qué nos llevó la psicogénesis? Que fue descartada en el mundo porque generaba un patrón de dislexia. De hecho, en Francia decían que las escuelas con la psicogénesis eran fábricas de disléxicos. Y eso es un tema. De hecho, tenemos muchos diagnósticos de dislexia que no podemos tener, salvo que tengamos una especial maldición los argentinos, un porcentaje de dislexia como el que tenemos. ¿Y eso se debe a que no se evalúan a...? No, eso se debe al método de enseñanza. Ah, ok. El método de enseñanza es un método global. Se espera que el chico pueda leer la palabra, escribir de memoria las palabras y leerlas por la forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos un sistema alfabético. Si no, la psicogénesis no enseña las correspondencias sonido-letra. Entonces, ¿qué pasa? Al no enseñar las correspondencias sonido-letra, los chicos tienen que adivinar la palabra y escribir alguna letra, ¿no es cierto?, de la palabra y no la pueden escribir completa. Con ese nivel de bajísimo de posibilidad de reconocer las palabras escritas y de escribirlas, no pueden escribir textos y no pueden comprender textos. Otro tema, la psicogénesis espera que los chicos descubran el significado de las palabras por el contexto del texto. No se puede, ya la investigación lo mostró. Entonces no enseñan en forma sistemática vocabulario. Y han tomado un modelo de lectura de 1967 que fue totalmente invalidado por la investigación. ¿Estamos en qué año? 2023. Bueno, entonces cuando la investigación dice por ese camino no, y nosotros seguimos por ese camino, lo que nos ha sucedido es lo que ha pasado, lo que vemos, es decir, nos hemos caído en un precipicio. En un precipicio. ¿Por qué? Porque nuestros chicos no aprenden. Ana, ¿y qué hacemos con los chicos con diferentes trayectorias educativas en el aula? Tenemos que intervenir. Como les dije antes, ya en primer grado, a mitad de año hay que hacer un diagnóstico e intervenir. ¿No es cierto? Intervenir trabajando en grupos más pequeños y, bueno, lo que se hace en el mundo. No se deja que los chicos lleguen a tercer grado sin leer ni escribir. Ya en primer grado se interviene. Y en primer grado ya todos los chicos terminan, salvo un 4 o 5%, terminan leyendo y escribiendo. Entonces ya la trayectoria escolar se ve facilitada. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? El problema es que a los docentes se les ha dicho que los chicos van a aprender en algún momento. Ahora, señores, ¿no están viendo los resultados? ¿No están viendo que los chicos no aprenden por más que sigan en la escuela? Entonces, ¿cómo tapan el fracaso? Vuelvo a repetir,
con la promoción automática. Los docentes están en contra de ese tema. No es que estén a favor de la repitencia, vuelvo a repetir, lo que hay que hacer es una intervención temprana y sistemática, e intervenir, y en segundo grado lo mismo. Si hay chicos que se quedan un poco por detrás, bueno, se trabaja mucho más con esos chicos, claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y vos me preguntabas por nuestro programa Queremos Aprender. Nuestro programa tiene materiales para los chicos y para los docentes. Y hemos creado un personaje que es Klofki, que es un extraterrestre, que es el protagonista de las novelas. ¿Por qué? Porque nuestros materiales tienen un marco narrativo. Entonces, el libro para los chicos tiene un marco narrativo, tiene secuencias didácticas y cada 3 secuencias didácticas una aventura de Klofki que viene a la Tierra y vive aventuras con los chicos. ¿Y por qué, por qué la narrativa? ¿Por qué la novela? Porque las investigaciones muestran que introducir la ficción e introducir actividades lúdicas para el aprendizaje favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la ficción genera motivación intrínseca. ¿Qué significa? Los chicos quieren aprender porque quieren jugar con Klofki. Y ahora tenemos una nueva protagonista, que es Klofkina, que es la prima de Klofki, que viene también a la Tierra. Hemos hecho un videojuego. Un videojuego es para lectura, con cuadernillos que acompañan al videojuego para la escritura, y realmente hemos evaluado ya el impacto del videojuego, y realmente a mí me sorprendió, esperaba un impacto. Trabajamos con el videojuego en primer grado, evaluamos el impacto el año pasado y avanzaron muchísimo. Bien. ¿Pero por qué? Porque los chicos juegan al videojuego, el videojuego está muy controlado el contenido, pero además es muy divertido, tiene desafíos. Klofkina, los chicos se identifican con Klofkina, que vive aventuras en una casa abandonada, vive una aventura en la selva. Entonces ese contexto de ficción promueve el interés de los chicos por realizar la actividad y por aprender. Claro. Es decir, lo que observamos este año, por ejemplo, ya me están mandando, a esta altura del año, los chicos están utilizando el videojuego y el cuadernillo, me están enviando grabaciones de cómo están leyendo los chicos en primer grado. Mira qué bueno, qué bueno. Entonces, no es un problema de los chicos, y esto quiero decirlo, porque los padres están muy angustiados y los entiendo. Los entiendo porque pasé por lo mismo, ¿no es cierto? La angustia cuando uno ve que un chico no aprende. Entonces, no es un problema de los chicos, es un problema de la enseñanza. Por eso los padres se han organizado y van a demandar a los responsables que les enseñen a sus hijos a leer y escribir como debe ser. Bien. Y también, sí. El programa Queremos Aprender elaboró muchos materiales para la capacitación de los docentes, videos explicándoles cómo realizar cada actividad. Es decir, cuando trabajamos, como estamos trabajando en Mendoza y ahora en San Luis, acompañamos mucho a los docentes en el cambio de enseñanza, porque tienen los materiales para los chicos, los materiales guías docentes, donde se explica cómo realizar cada actividad, videos, ¿no es cierto?, como para promover la enseñanza, claro, para que los docentes vayan incorporando el programa. Y otra cosa que quiero resaltar es que cuando los docentes empiezan a ver resultados, se entusiasman, porque es muy frustrante para un docente, claro, ver que los chicos no aprenden. Claro. Y hay mucho compromiso de los docentes. Estamos viviendo experiencias, todo el equipo Queremos Aprender, experiencias muy alentadoras, tanto en Mendoza como en San Luis. Bien. Ana, ¿cómo analizás la implementación de la quinta hora en las escuelas primarias? ¿Crees que cantidad es calidad? No. Si seguís haciendo lo mismo, es importante el doble turno, ¿no es cierto? Y para los sectores más vulnerables el doble turno es fundamental, pero enseñá, porque si tenés... Es algo irracional. Tener una escuela obligatoria, es decir, los chicos están obligados a ir a un lugar que no les enseña. ¿Para qué van? Y si ponemos más tiempo, pero no tenemos
un cambio en el sistema de enseñanza, en la metodología de enseñanza, no va a haber ningún cambio en los aprendizajes. No se dan los aprendizajes por arte de magia. Entonces, se requiere más tiempo. ¿Por qué? Porque para determinados sectores que no tienen la misma estimulación, vas a tener que darles más estimulación, más espacios de juego, más espacios de canto, más espacios de música, más espacio de lectura. Todos los días una lectura de un texto y trabajar ese texto con los chicos y jugar y dramatizar. Claro. Para eso necesitas tiempo y también contenidos. Nosotros trabajamos contenidos, es decir, textos expositivos desde jardín, escritos de una manera que se llama ponerle voces a los textos, que está pensada para que los chicos aprendan contenidos en un marco narrativo también. Claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si vos vas a hablar y explicarles cómo es un gorila, para decir algo, entonces vas a decir, el gorila es un animal que bla, 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 bla. No. Pones un marco narrativo. Ahí viene un animal peludo. ¿Cómo es ese animal? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Es decir, le das voces. Voces con preguntas, voces con comentarios. ¡Ay, qué susto! Claro. Y entonces, en ese marco narrativo, estás enseñando conceptos y nuevo vocabulario. Claro, con lo que venís diciendo pensaba, ¿no? Lo importante que es saber leer y escribir en la llegada a lo que es la universidad, en los primeros años de la universidad. Si uno no sabe comprender quizás un texto, una fotocopia de las que leemos cuando iniciamos en la facultad, se hace muy difícil a la larga en la carrera universitaria. No pueden, por eso abandonan, por eso tenemos tanto abandono, porque es imposible. Entonces, ¿qué sentido tiene una universidad gratuita como la que tenemos? Y eso yo se lo decía siempre a mi hija cuando estaba estudiando en la universidad. ¿No es cierto? Sí, yo la voy a defender a muerte a la universidad pública y gratuita. Pero en ese momento estaba trabajando en las comunidades collas. Y los chicos collas no tenían ninguna posibilidad de llegar a la universidad. Entonces, eso me revelaba. En tanto y en cuanto todos no tengan la misma posibilidad, y esa posibilidad se las da la escuela primaria y se las da también la escuela secundaria, pero si la escuela primaria no enseña a leer ni a escribir, la escuela secundaria ¿qué tiene que hacer? Enseñar a leer y escribir. Entonces, vamos a tener que apagar el incendio, que eso estamos haciendo en San Luis, es decir, parte del equipo, estamos haciendo, dijo el mosquito, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo talleres para los chicos de secundaria de comprensión y producción de textos. Les están enseñando en secundaria, junto con el docente de la disciplina. Entonces les enseñan a comprender textos y a escribir textos con los contenidos de las distintas disciplinas. Claro. Es decir, para apagar el incendio de secundaria, la solución, es decir, el agua viene tenemos que formar a los docentes de las disciplinas en estrategias de comprensión. Y ellos van a tener que hacer un doble esfuerzo, enseñarles a comprender desde cada una de las disciplinas que enseñan. Bien. Enseñarles a leer y escribir en secundaria y enseñarles contenidos. Claro. Se ha metido de lleno la agenda de la inteligencia artificial, ¿no? En los medios, en todo, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, con el chat GPT y demás. ¿Crees que es positiva la implementación de la inteligencia artificial en la educación, en cualquier ámbito educativo? Este es un tema. Si vos tenés personas analfabetas o que tienen un bajo nivel de alfabetización, para poder no ser manejado por la inteligencia artificial y vos aprovechar la inteligencia artificial, tenés que tener pensamiento crítico. ¿Qué pensamiento crítico podés tener si no sabés leer ni escribir? Porque sucede lo mismo con los textos digitales. Bueno, muy bien, voy a aprender sobre tal tema, ¿no es cierto?, a través de la búsqueda de documentos sobre este tema en la computadora, ¿no es cierto?, a través del sistema que sea, de la página que sea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es mucho más demandante cognitivamente que leer un texto y comprenderlo.
porque vos pasás de un texto a otro. Ante todo, que tenés que tener criterios para saber si esa información es válida o no. Tenés que tener pensamiento crítico para ver que si este dice A y este dice B, hay que ver cómo conciliás o sobre quién y con qué criterio elegís. Elegís un planteo y no otro. Es decir, que es mucho más complejo. Por supuesto que va a facilitar, pero va a facilitar a estudiantes que puedan leer textos, que puedan comprender textos, que tengan pensamiento crítico, que entiendan, como pueden entender ustedes los periodistas, que hay distintas fuentes y que tienen que saber si esa fuente es confiable o no. Ese es el punto. Sí, bien. Te hago la última para cerrar. Se vienen las elecciones. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo, ¿no? en algún momento, ahora entiendo que dio marcha atrás, que iba a eliminar la obligatoriedad de la escuela pública, de la enseñanza pública, y que se iba a implementar un sistema de vouchers al estilo chileno. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que es un error. La educación tiene que ser pública. Ese derecho ya lo ganamos. Ya lo ganamos. Tuvimos una educación pública de calidad, de excelencia. ¿No es así? La hemos perdido. Entonces, primero recuperemos lo que hemos perdido, que dio al país investigadores, pensadores, escritores, premio Nobel, ¿no es cierto? Tenemos 3 premios en ciencias duras que no tiene ningún otro país de habla española. Entonces, recuperemos esa escuela pública de excelencia. Y la escuela pública de excelencia no se puede suprimir, no se puede cambiar. Podemos pensar en sistemas alternativos para estimular la excelencia en la escuela pública, pero eso es otro camino, ¿no es cierto? Claro. Tenemos que pensar cómo hacemos y sobre todo estimular de todas las maneras a los docentes que se comprometen, a los docentes que enseñan y a los docentes que obtienen resultados. Ese es el camino, no el voucher. Ese es el camino para lograr la excelencia. Gracias, Ana. De nada.